a compartir aquí la presentación para que ya entremos de lleno con el tema. Y quiero que, vamos a ver, ok, ahí estamos. Solo déjeme correr esta ventanita. Bueno, estamos listos aquí ya. Espero que sí. Y quiero que me acompañe aquí al libro de Génesis. Vamos a leer aquí en el libro de Génesis un par de textos. Y es cabalmente lo que el pastor nos estuvo enseñando el martes anterior. Mire lo que dice la palabra. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Dice, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, el lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho ahí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Bueno, el martes anterior, como ustedes se recuerdan, nuestro pastor nos estuvo enseñando acerca de los nombres del altar. Bueno, en realidad no eran los nombres del altar, sino que nosotros le pusiéramos nombre al altar, ¿verdad? Porque ¿de dónde viene esto? Bueno, eso provenía básicamente de que uno le daba el nombre al altar según lo que el altar te ministraba. Y eso es la parte interesante de la enseñanza, porque entonces de lo que el altar te ministra, de eso tú lo nombras, de eso tú lo bautizas, si tú quieres, y ahí lo mantienes, ¿verdad? Entonces, sabemos que ese nombre, que esa administración, el Señor la daba por medio del altar, es decir, por medio de la búsqueda que cada uno de nosotros podamos tener hacia Dios. Claro, nosotros vamos al altar. ¿A qué vamos? Bueno, vamos a buscar al Señor, vamos a buscar una respuesta, vamos a clamarle a Él, a tratar de entender lo que no logramos entender, si es que el Señor nos ilumina y nos enseña cuál es, porque a veces el Señor no te trae la respuesta inmediata, pero el punto es que nosotros tenemos que ir a eso, a un altar, y de repente obviamente se encuentra lo que busca, porque el Señor es fiel, y esa es la parte interesante de todo esto, que el Señor es fiel, y de esa manera se encuentra lo que uno anda buscando, lo que uno anda necesitando. Ahora, con este pensamiento es que debemos de nosotros también ir al altar, con ese deseo, con el deseo de indagar más, con el deseo de esperar más de parte del Señor y a ver qué es lo que vamos a encontrar en Él. El Señor siempre ha dicho que lo busquemos, el Señor siempre ha dicho que, bueno, en Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé. O sea, que hay una claridad de que cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor siempre se va a dejar encontrar, y esa es la parte interesante para nosotros. Entonces, todo lo que nosotros procuremos en nuestra vida, lo debemos de buscar en el altar. Y por eso es que quiero que hablemos un poquito acerca de eso. Buscar en el altar. Si hay algo que nos tiene que marcar a cada uno de nosotros, es que debemos de ser hombres de altar. Bueno, hombres, mujeres de altar. Debemos de ser creyentes de altar. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nosotros, la bendición que Dios nos dejó para que nosotros podamos comunicar siempre con Él, ¿verdad? Y bueno, Abraham, cuando vamos a este texto, Abraham nos enseña mucho. Bueno, aquí todavía no era Abraham, era Abraham, nada más, ¿verdad? Pero entendemos que Abraham era un hombre de altar, incluso antes de que el Señor le cambiara el nombre. Obviamente el cambio de nombre no tiene nada que ver con la predisposición de él a buscar al Señor. Eso vino como consecuencia de, pero el punto importante es que Abraham era un hombre de altar. Lo buscaba en todo momento, y claro, lo buscaba en el lugar preciso, que es el altar, que es lo que Dios desarrolló, que es como quien dice, la cabina telefónica para que estemos comunicados con el Señor. Pero notemos algo importante, donde Abraham iba, hacía altar, donde él estaba, hacía altar, al punto de que aquí dice de que Abraham regresó a cierto lugar, regresó ahí entre Betel y Jai, al lugar donde antes había tenido también un altar ahí. Entonces podemos ver que en la vida de Abraham, que todas sus acciones las basó en el altar. No que todo fue correcto, desde luego que no todo fue correcto, no que todo fue perfecto, claro que no. Pero podemos ver y podemos puntualizar incluso, pero no es el punto donde yo quiero llegar, pero que lo que sí podemos decir es que cuando Abraham iba al altar, él conseguía respuestas y conseguía la manera de cómo desarrollar la actividad por la que se estaba pidiendo o por la promesa que Dios le estaba dando. Ese es el punto importante. Cuando Abraham no consultaba en el altar, ahí es donde encontraba problemas. Problemas porque entonces él ya buscaba la alternativa propia, quizá un razonamiento,
quizá un buen planeamiento, pero cuando no hay nada de parte de Dios, entonces tenemos problemas, porque entonces hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, cuando se busca al Señor en el altar, bueno, o cuando Abraham buscó al Señor en el altar, fue un hombre creyente que llegó a convertirse en el padre de la fe. Y aparte de convertirse en padre de la fe, recordemos ustedes que Abraham fue un amigo de Dios. Y fue Dios mismo quien dijo, ocultaré yo a mi amigo Abraham lo que he de hacer. Entonces, ¿por qué logró encontrar una amistad? Aparte de que obviamente Abraham es etiquetado, si usted quiere, como el padre de la fe. Pero no solo ahí, al ser un amigo de Dios, tuvo una gran cercanía, imagínense una amistad con el Señor, cómo ha de ser, ¿verdad? Hay un compañerismo, caminan juntos, platican de todo, se cuentan las cosas, entonces eso fue mucho más allá con Abraham, ¿verdad? Entonces el punto importante es que el altar es un punto de encuentro, es una vida devocional, de comunión con el Señor, y es ahí donde nosotros debemos de procurar andar siempre. Recordemos, perfectamente bien sabemos que cuando Moisés eligió el tabernáculo por instrucción del Señor, ¿qué es lo primero que mirábamos bueno, no mirábamos nosotros, pues, pero qué es lo primero que usted recuerda que había cuando ingresaba por las puertas ahí, las cortinas del tabernáculo? Lo primero que estaba era el altar. Es decir, que nosotros para poder avanzar en la comunión con el Señor, para poder avanzar en nuestra relación con el Señor, primero tenemos que ir al altar. Y obviamente entender que el altar es el punto de comunión que el Señor estableció para todos nosotros. Y bueno, la primera vez donde aparece un altar en la Biblia es en Génesis 8:20. Bueno, cabe mencionar que no es la primera vez. Por lo menos la palabra altar sí, pero la primera vez de una manera obviamente figurada es cuando Abel ofrece un cordero al Señor, ¿verdad? O ofreció a lo mejor ahí de su rebaño. Obviamente ahí tuvo que haberlo hecho en un altar, pero quiero centrarme donde aparece la palabra altar por primera vez, y es con Noé, cuando justamente Noé sale del arca después del diluvio. Y dice ese texto en Génesis 8:20, edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Dice y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho, dice esta versión de las Américas. Ahora, ¿cuál es el punto donde quiero llegar yo aquí? Bueno, en el caso de Noé fue un altar de gratitud. Había pasado el diluvio, Noé y su familia se habían salvado y entonces Noé hace ese altar, toma ese holocausto y el Señor dice que se agradó de eso. Fue un aroma agradable para el Señor. Y llegó al tal punto de que ese altar hubo ¿cómo decirle? Hizo que Dios, la palabra correcta, hizo que Dios cambiara su trato con el hombre. Porque a partir de este altar hubo un cambio de dispensación. Ya Dios empezó a trabajar con el hombre de otra manera. Note algo, un altar cambia la actividad de Dios para con el trato con el hombre. Y eso es algo importante. Entonces vemos que en ese altar era un altar de acción de gracias que Noé logró levantar al Señor. Ahora, por eso es importante el altar, porque es un lugar de reunión, un punto de encuentro con el Señor donde nosotros podemos obtener realmente lo que buscamos. No es que nosotros queramos un capricho y que porque vamos a un altar lo vamos a conseguir. Claro que no. No estamos hablando de ese detalle. No estamos hablando de un punto de capricho, sino de un deseo genuino que queremos poner en manos del Señor para que el Señor nos dé la orientación, nos dé la guía, nos enseñe cómo hacerlo y por supuesto nos dé la capacidad para hacerlo. Y esa es la razón por la que nosotros debemos de buscar siempre estar en un altar, ir al altar con el Señor. Y bueno, quiero rápidamente entrar a ver lo que nosotros tenemos que ver en un altar, lo que nosotros tenemos que desarrollar y hacer en un altar, porque es lo que nosotros vamos a poder lograr de parte de Dios. Y lo primero que yo pude ver aquí es que había un altar de paz. El altar de paz. Mira, acompáñenme a Josué, capítulo 8, verso 30. Dice ahí la palabra que Josué edificó. Entonces Josué edificó un altar a Jehová
a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras en las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificios de ofrenda de paz. Si usted se recordará esta historia de Josué, precisamente en este capítulo 8, viene de obviamente la secuencia del capítulo anterior que habían conquistado Jericó. En el capítulo 8 se topan con que no pudieron conquistar Jai, que era una ciudad pequeña. Resulta que hubo dos eventos aquí por los cuales Israel no pudo conquistar esa ciudad. Y el punto importante es que ¿por qué no pudieron? Bueno, número uno es porque tomaron del anatema. Obviamente entendemos que no fue todo el pueblo que tomó el anatema, pero mire que aquí trabaja si ustedes revisan ahí el contexto, ustedes se van a dar cuenta que el reclamo de Dios es que dice de que el pueblo tomó el anatema, quien lo tomó fue Acán y con los suyos. Entonces, bueno, al final pues se sabe que limpiaron ese pecado, ese anatema, ¿verdad? Pero el punto importante es que tomaron del anatema y número dos, tuvieron un orgullo de superioridad contra su oponente, ¿verdad? Porque algunos generales llegaron a decirle a Josué, ¿para qué vas a mandar todo el ejército? No necesitas mandar todo el ejército, ¿para qué los vas a cansar? Manda algunos cuantos porque esa ciudad es pequeña. Y bueno, usted conoce la historia, cómo salieron huyendo los israelíes, tuvieron mortandad, ¿por qué? Por el pecado del orgullo. Y también porque habían pecado con el anatema. Ya sabemos que el anatema es algo apartado de la destrucción. Y Dios había determinado en algún momento que esos bienes que estaban en Jericó fuesen totalmente destruidos. Y sabemos cómo Acán dice que codició un manto babilónico, codició plata, codició oro y se lo llevó. Entonces ahí estaba el problema. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué se postra, Josué trata de buscar al Señor en el altar, le dice, Señor, ¿sabes qué, Josué? Con problemas no podemos nosotros tener una relación. Así que ahorita no es el momento de orar, es el momento de actuar porque el pueblo ha pecado, tuvo orgullo y tomaron el anatema. Así que ahora tocaba arreglar el problema, tocaba, por así decirle, purificarse para poder corregir, que fue lo que Josué hizo. Porque notemos lo que hizo después. Dice de que ofreció sobre este altar, ofreció holocaustos de paz, dice ahí, ¿verdad? Holocaustos de paz, dice aquí, holocaustos y ofrendas de paz. Entonces note algo, fue al altar para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz. Es decir, no podemos nosotros disfrutar de una victoria si primero no estamos en paz con el Señor. Suponemos, o podríamos decir, supongo que cada una de las victorias nuestras es porque dependen de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por gratitud nosotros venimos y entonces hacemos ese altar para darle las gracias a Dios, hacemos un altar de gratitud para el Señor. Pero entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reconocer, haciendo el holocausto y las ofrendas de paz para darle gracias al Señor. Ahora, ¿qué es un holocausto? Holocausto es una ofrenda quemada. ¿Y esto qué tiene que ver entonces con nosotros? Bueno, que es reconocer que nosotros debemos de estar quemados delante del Señor, es decir, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro agallaje, no es por nuestra capacidad ni por nuestro intelecto, es simple y sencillamente que salimos adelante por la gracia del Señor y no hay otra manera de nombrarlo. Hablábamos hace poquito de que tuvieron orgullo de superioridad, que tengamos cuidado de no ir delante del Señor con un orgullo de superioridad, de que yo me las puedo todas. No, si algo podemos hacer es por la gracia del Señor, si algo podemos hacer es porque Él nos ha habilitado para hacerlo. Entonces, en la ofrenda quemada, el holocausto, es reconocer que yo no tengo nada excepto lo que Dios me ha dado a mí. Y lo que hoy hago, lo hago por Cristo. Y lo hago porque porque Él es el que me ayuda. Entonces, una vez que nos rendimos al Señor, obviamente eso traerá paz, porque toda tu obediencia, toda tu voluntad está pegada a lo que el Señor quiere. Entonces, nuestro altar se llena de una ofrenda de paz. Ese es el punto. Entonces, la paz es necesaria para alcanzar la victoria. La paz es necesaria, pues tenemos que el rendirnos al Señor nos traerá paz. Y obviamente, note lo que Pablo decía ahí en Romanos capítulo 16.
y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás, que el Señor lo reprenda, debajo de vuestros pies o de nuestros pies. Entonces no es con estrategia, no es con inteligencia. No digo que no hay que aplicar alguna de esas cosas, pero siempre sepamos y entendamos que si por alguna razón vamos a salir adelante en lo que planifiquemos, es porque estamos en paz con Dios y porque vamos delante del Señor a buscar su orientación. Y ese es el punto importante. Mire, esa es la manera que nos enseñó Pablo. Pablo lo enseñó de esta manera en Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Y dice, y mira cómo cierra el texto, este es el culto que debéis ofrecer. Entonces nosotros tenemos que ir al altar a ofrecernos de esta manera. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Nos exhorta, os ruego. Pablo entra con una rogativa de que por la misericordia de Dios, de que hagamos, de que nosotros entendamos que ¿qué es misericordia de Dios? Bueno, obviamente esto tiene que ver con el acto o los actos divinos, por así decirlo, que nos llevan a la salvación, porque en la versión 60 dice, por las misericordias de Dios. Entonces ese es un punto bien importante. Ahora, el punto que a donde quiero llegar es que la misericordia de Dios no es más que la expresión del inmenso amor que Él tiene por sus hijos. Y obviamente que Él está dispuesto a todos para traerlos para sí. Y nosotros ya sabemos cómo se manifestó esa misericordia, se manifestó en la crucifixión, en la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las consecuencias de la misericordia de Dios, ¿qué nos dice Pablo? Como consecuencia, vayan ustedes mismos al altar, ofrézcanse ustedes mismos, preséntense y ofrézcanse, como dice ahí, como ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio, como una ofrenda de holocausto. Entonces, desde luego está hablando de que cuando presentamos nuestro cuerpo hace referencia a todo nuestro ser. No quiere decir que solo pongamos el cuerpo y nuestro alma y nuestro espíritu. No. Vamos a ofrecer nuestro ser íntegramente. Y desde el cuerpo es la parte visible de nuestro interior. Y usted realmente refleja lo que es. Pero bueno, el punto importante aquí es que, ¿de qué estamos hablando? De la integridad del ser, cuerpo, alma, espíritu, va al altar del Señor. Ahora bien, ¿qué tipifica esto? Pues no es nada más que una entrega total. Te estás rindiendo totalmente al Señor, te estás entregando, es un compromiso sacrificial del creyente que se entrega plenamente y sin reservas delante del Señor. Entonces, es un punto bien importante, de manera que estar en este altar de paz es la entrega sin condición al Señor. Y lo que ahí en delante vives, como dice Pablo, lo vives en la fe del Hijo de Dios, porque estamos totalmente rendidos y entregados a Él. Ahora, Pablo menciona 3 puntos de cómo debe de ser este sacrificio. Y dice, número 1, dice que debe ser un sacrificio vivo. ¿Vivo por qué? Bueno, vivo a causa de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Entonces, porque Pablo mismo menciona en capítulos previos que antes nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y bueno, estábamos apartados de las promesas, pero ahora en Cristo nosotros tenemos vida. Esa vida tenemos que ofrecerla voluntariamente. Igualmente dice que lo hagamos de manera consagrada. El creyente ha sido separado para Dios. Nosotros estamos santos delante del Señor. Posicionalmente hablando, somos santos. Nosotros, cuando venimos a Cristo, nos inscribieron en el libro de la vida. Ahora somos conciudadanos celestiales. Entonces ahora nosotros estamos allá, en el cielo, y pasando el camino por acá. Pero tarde o temprano vamos a llegar. El punto importante, ¿cuál es? Que como estamos separados, estamos apartados para Dios, estamos de una manera consagrada. Y bueno, la Biblia nos enseña que el que sea santo, santifíquese más. Es decir, tenemos que buscar siempre ese camino. Y finalmente Pablo dice que también estemos de una manera agradable, vayamos al altar de una manera agradable al Señor. Entonces es por el hecho de que estar en vinculación y en comunión con Cristo. Obviamente, cuando tú estás vinculado y mantienes comunión con el Señor y vas en ese camino haciendo la voluntad del Señor, vas a terminar agradando al Señor. Por eso es que es un sacrificio agradable a Dios. Y note cómo termina diciendo, es el culto que debemos de ofrecer.
Ese es el culto que debemos de ofrecer. Ir nosotros voluntariamente al altar, triturarnos, quemarnos en el altar, carbonizarnos en el altar, la ofrenda, el sacrificio o el holocausto tiene que ser quemado totalmente para que no quede nada de nosotros, sino que vea que sea Cristo en nosotros. Entonces, para tener un altar de paz debemos de ofrecernos voluntariamente, es decir, estar en la sujeción al Señor, donde en todo momento buscamos siempre serle agradables al Señor. Ahora, acompáñeme un poquito más. Y aquí vamos a ver un poquito el altar del intercesor. Dice aquí en 1 Samuel 7:8, entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libere de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Bueno, ese es un texto muy bonito porque cierra el verso 9 de la mejor manera de que usted y yo de repente quisiéramos tener, que el Señor responda a cada uno de nuestros clamores. Ahora, en este texto Samuel nos enseña que debemos nosotros de ser verdaderos intercesores. Máxime si se trata de que nosotros formamos parte de un liderazgo dentro de la iglesia. Tú me puedes decir, hermano, pero yo estoy sirviendo en el área de discipulado, yo estoy sirviendo en otras áreas. Bueno, eso ya te hace un líder, porque en el caso del discipulado, tú tienes a ovejas bajo tu mando, tú tienes a ovejas a tu cargo, que tienes que velar por ellos, tienes que estar pendiente de lo que ellos viven para poder ir al altar e interceder por ellos también. Ahora, como discipuladores debemos de estar preparados para ser intercesores por los demás. Eso es un hecho. Esto es como una guerra. Vamos a la guerra, tú cubres mi espalda y yo cubro la tuya. De eso se trata, que ambos estemos compenetrados. Por eso es que el Señor pide que siempre seamos unidos. ¿Por qué? Porque estando unidos, nosotros nos cubrimos unos a otros. Pero estando dispersados, no hay manera. Esa es la forma en cómo trabaja el cuerpo. Ahora, ¿quién es un verdadero intercesor? Sacrifica primero, ¿qué cosa? Su debilidad completamente. ¿Cómo podemos decir? Bueno, déjenme detallar un poquito más esto. Cuando nosotros rompemos nuestra debilidad, es que podemos avanzar para poder interceder por los demás delante del Señor. Note lo que dice ahí, que Samuel ofreció un cordero de leche y lo hizo como un holocausto completo, dice ahí. Entonces quiero enseñarle un poquito acerca de eso del cordero de leche, porque en Hebreos capítulo 5 nos enseña algo bien particular Pablo. No voy a detallar el texto pero solo quiero ir por los puntos exactos, prácticamente en el verso 13 y el verso 14. Pero porque Pablo nos enseña que el que participa de leche es inexperto. Pablo lo que está hablando es que el que participa de leche es inexperto, pero aclara en el versículo que es en la palabra de justicia. Dice porque es un niño, ¿verdad? Eso dice en el verso 13 de Hebreos capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir al altar. Nos ofrecemos, como estábamos viendo en el altar de paz, nos ofrecemos voluntariamente, nos quemamos completamente. ¿Para qué? Para que nuestra imperfección, nuestra falta de crecimiento sea reducida y pueda salir lo mejor de cada uno de nosotros en Cristo. Y ese es el punto importante. Entonces, Pablo dice aquí que el que participa de la leche es inexperto. Entonces, esa inexperiencia, ¿cómo podríamos decirlo? Esas etapas de desarrollo debemos de trabajarlas en nuestra vida. Pero también mencionan algo en el verso 14, dice que el maduro es el que participa de alimentos sólidos. Ahora, ¿quién es este maduro? Dice que el maduro es el que tiene los sentidos ejercitados. ¿Por qué? Por el discernimiento del bien y el mal. Es decir, que ha desarrollado una práctica de la palabra, ya tuvo un ejercicio, ya tuvo una práctica de la palabra, y eso lo ha llevado a entender qué es lo bueno, qué es lo malo, a separar ambas cosas y a poder trabajar en lo que me conviene, que es la parte del bien, y en desechar también el mal. Ese es el punto importante. Entonces,
Un verdadero intercesor, ¿qué es? Es el que ha caminado por estas etapas de desarrollo y que obviamente antes tomaba leche, pero empezó a crecer, se empezó a ofrecer él mismo para como un corderito de leche, ir al altar, quemarse por completo y empezar a desarrollar una vida. Ahora, una vida devocional delante de Dios. ¿Cómo me quemo yo? Pues cuando yo cedo a mi voluntad. ¿Cómo me quemo yo? Cuando yo cedo a mi deseo y voy por el deseo de Dios. Entonces, cuando yo soy obediente a la palabra del Señor, es cuando yo estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Descarto lo mío y, 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 y tomo lo tuyo. Aunque en realidad en mi corazón de repente lo que yo quiero es otra cosa, pero si nosotros somos obedientes a la palabra, el Señor va a poder trabajar en nuestra vida. Entonces, ahí es cuando empezamos a degustar el alimento sólido y empezamos entonces a desarrollarnos y a crecer. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo lo bueno y lo malo y estamos ejercitando nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, nuestra vida creyente. Entonces necesitamos quemar en holocausto ese corderito de leche. Es decir, que se vaya a la inmadurez, que se vaya a la inexperiencia, que se vaya a la incompetencia y a la hora de la intercesión estamos bien nutridos con la vianda sólida de la palabra del Señor para tener un buen fundamento para poder ir e interceder por los demás también. Entonces, cerrando este texto, encontramos que el Señor responde. Y miren, eso es lo interesante. El Señor le respondió. Y esa es una de las partes más interesantes del texto, que esto no se quedó sin respuesta. El Señor respondió. Entonces, el Señor nunca nos deja sin respuesta. Solo hay que entender cuándo el Señor nos va a responder y de qué manera también lo va a hacer. Tenemos que estar ahí un poquito capciosos, si usted quiere, de cómo el Señor va a enviar una respuesta a cada uno de nosotros. Ahora, Pablo nos enseña o nos exhorta que seamos intercesores. Entonces, note algo. En Efesios 6:18, es un texto que habíamos estudiado incluso en la reunión anterior. Pero como se aplica muy bien a esta, continuamos. Entonces dice Pablo, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, note algo, Pablo nos enseña a interceder a la manera de un sacerdote. Y ese es el punto que yo quiero resaltar aquí, lo que Pablo nos enseña. Porque primero nosotros oramos por nosotros mismos. Y Pablo nos lo enseña, orad en todo tiempo en el Espíritu. Es decir, que seas conducido por el Espíritu, obviamente que seas guiado por Él, que Él te dé la inspiración y la revelación, que Él te ayude en la oración también. Eso es una oración en el Espíritu. Pero una vez que uno ha desarrollado la oración en el Espíritu, que uno ha desarrollado la súplica en el Espíritu, es decir, con el apoyo del Señor, entonces dice Pablo, ahí sí, velad con perseverancia y súplica por los santos. Entonces, esta es una etapa en donde nosotros ya entramos a orar por los demás, ya no tanto por lo de nosotros. Es cierto, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra necesidad que la tenemos que poner delante del Señor, pero no se nos olvide que los demás también, nosotros tenemos que apoyar esa labor según lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, ese era el trabajo, ese justamente era el trabajo sacerdotal, según lo que marca las Escrituras. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 7. Pero en el segundo, hablando aquí están hablando del tabernáculo, de la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero en el segundo, es decir, en el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre. Note lo que dice ahí, la cual ofrece por sí mismo, ¿verdad? La cual ofrece por sí mismo y también por los pecados del pueblo. Es decir, estoy hablando cuál es el trabajo sacerdotal. Número uno, era un trabajo de ofrecer por sí mismo. Y número dos, de ofrecer por los demás también. Porque aquí está hablando obviamente de los pecados de ambos, del sacerdote y del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Es lo que nos está hablando del trabajo intercesor del sacerdote. Nosotros, la Biblia dice ya en Apocalipsis capítulo 1 que el Señor ha levantado un reino de sacerdotes o nos ha constituido reyes y sacerdotes, dependiendo de la versión que lea. Pero ¿cuál es el punto? Ya sabemos que un rey ha venido ¿para qué? Para gobernar, para ejercer liderazgo, para conducir un pueblo, pero un sacerdote vino para interceder por el pueblo, para ofrecerse por el pueblo. Entonces el sacerdote es un intercesor.
Pero ¿cómo lo hace? Orando primero por él, para estar bien él, para estar en paz, para estar en orden con el Señor y después ya poder orar por la necesidad de los demás. Esa es la manera que hemos sido llamados ustedes y yo para poder ser un buen sacerdote intercesor. Entonces, ¿por qué? Bueno, el punto importante es que nuestras oraciones deben ser para el bien común. Es como un don. Usted tiene un don, me edifica a mí y mi don lo edifica a usted. Entonces, esa es la forma en cómo trabaja un sacerdocio. Oro al Señor para estar bien yo primero y después, estando ya bien yo con Dios, puedo interceder por cada uno de ustedes y de la misma manera ustedes por nosotros. Obviamente, ese es el trabajo sacerdotal que nosotros tenemos que hacer. Entonces, un verdadero intercesor es aquel que por la experiencia de la palabra sabe que debe orar primero por él y después ponerse en el lugar de los demás también. ¿Por qué? Porque el bienestar de los demás es el bienestar suyo también y el bienestar suyo tiene que también convertirse en el bienestar de los demás, porque estamos llamados a orar unos por otros. Y ese es el punto del intercesor y eso es lo que vemos en este altar del intercesor o de intercesión. Ahora, siguiendo un poquito más adelante, vemos al altar del elegido. Nuevamente Samuel nos escribe aquí, nos lleva. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Dice, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Él respondió en paz. He venido a ofrecer sacrificios al Señor, consagrados y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí, a sus hijos y los invitó al sacrificio. Entonces, ¿por qué digo que este es el altar del elegido? Bueno, entre las otras cosas que voy a hablar, usted se recordará que este fue el altar que Samuel hizo para poder ir en búsqueda del nuevo elegido de parte de Dios para gobernar a su pueblo. Dice que este altar es un altar bien interesante porque fue hecho por instrucción del Señor. Se recordará que Samuel dice al Señor, Samuel, si yo voy ahí a buscar al nuevo rey, Saúl va a venir en contra de mí. No, no, no. Le dijo Dios, tú vas a llegar, haz un altar, pon la ofrenda y ahí vamos a aprovechar para que consagres también al que va a ser el nuevo rey, al elegido. Entonces, ese es el punto importante aquí. Samuel hace otro altar, en este caso por instrucciones del Señor mismo, y en ese altar, bueno, Samuel iba a servir para dos cosas. Bueno, vamos a adelantarnos aquí un poquito. Bueno, primero era para reconocer quién era el elegido del Señor, para gobernar a su pueblo, iba a ser en reemplazo de Saúl. Permítame, perdón, me estoy adelantando. Y segundo era ungirlo como nuevo rey de Israel. Entonces podemos decir que este es el altar del elegido, pero también es el altar del ungido. Es el altar que hay, donde hubo una consagración. Entonces debemos de entender que como creyentes todo cuanto hagamos, sea vida material como vida espiritual, dependemos de ese altar, de ir al altar. Debemos todo llevarlo al altar, que el Señor conozca de nuestra propia boca qué es lo que necesitamos desarrollar. Por eso es que buscamos en el altar. Y no es con la intención de que el Señor bendiga nuestros planes, porque a veces es lo que normalmente hacemos, sino más bien tenemos que ir en busca de realizar la voluntad del Señor. Pero lo que pasa es que uno de repente dice, mira, Señor, yo quiero desarrollar este discipulado y mira, voy a invitar a esta gente, voy a hacer esto, te voy a hacer aquí, voy a hacer allá y lo voy a hacer en este lugar, pero ¿será realmente ese el proyecto del Señor? ¿No será que nosotros nos estamos adelantando mucho a lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Entonces deberíamos de buscar cuáles son los planes de Dios para nuestra vida y tratar de realizarlos. Entonces, ¿dónde los vamos a ir a buscar? En el altar del elegido. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor manda. El Señor dice a Samuel, ve y haz un altar, conságrame ahí un sacrificio para poder elegir, para poder ungir a alguien. Entonces, la realización es según los planes del Señor y no según los planes nuestros. Ese es el punto importante. Ahora, ¿por qué elegidos? Bueno, es porque cuando el Señor escogió a sus discípulos lo hizo de esta manera, buscando un altar. Y note lo que dice ahí en Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos,
los cuales también llamó apóstoles. Mire, este texto me dejó un poquito pensativo. Dice que el Señor pasó toda la noche orando. A veces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto hay que orar? 15, 20 minutos, una hora. A veces ponemos lo que el Señor le dijo a Pedro, ni una hora velado conmigo, Pedro. Bueno, en este caso el Señor estuvo toda la noche orando. Y lo que me tocó fue que, bueno, antes que el Señor trabajara en escoger sus discípulos, Él se puso en oración con Dios, Él se puso en comunión con Dios. De ahí la importancia de que nuestros planes, o no nuestros planes, tenemos que buscar los planes del Señor para realizarlos en nuestra vida, que es lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces el Señor mismo nos dejó ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Pero el punto que me tocaba aquí, que obviamente nosotros tenemos que seguir, es que si el Señor no fue quien dijo, el Padre y yo somos uno, entonces lo que trato de decir es que el Señor oró y Él fue el que dijo, el Padre y yo somos uno, y Él se ponía siempre en comunión con el Padre. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de mantenernos en oración? Ese es a donde yo me sacudí un poquito este texto. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar siempre buscando al Señor en el altar? Porque, bueno, si Él era uno con su Padre y aún así buscaba del Padre, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que estar nosotros buscando de Él, de ahí la importancia del altar. Entonces, de este altar saldría la elección, de este altar saldría la habilitación, saldría la unción para poder desarrollar lo que se deba de hacer. Entonces, eso es lo importante, que nosotros queremos unción, nosotros queremos la habilitación, queremos tener las herramientas incluso para desarrollar. Y el altar lo hemos dejado ahí de lado. Entonces, no, tenemos que hacerlo todo primero en el altar y después el Señor va a dar todo lo que se necesita, sea para vida espiritual o sea para una vida material. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque el Señor pedía por ambas cosas. Y si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de lo material, podemos hablar de una provisión, de un plato de comida. El Señor de repente daba gracias, Padre, te doy gracias. ¿Por qué? Por estos pescados y estos parecidos. Y lo compartió a todos. Entonces el Señor también oraba, tenía altar por la parte material. Hubo un momento que el Señor no podía dormir, no porque él no pudiera dormir, sino que porque los discípulos no lo dejaban. Ustedes se acordarán que iba en la barca, él tranquilamente durmiendo en medio de la tormenta, y los discípulos, Señor, por favor, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, y tú durmiendo, no, 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 levántate. Entonces, Señor, por favor, Padre, gracias, despeja ahí la lluvia, el mar, tranquilízalo. Y bueno, todo se dio. Esas son cosas materiales. ¿Para qué? Porque también se puede orar por eso. También se puede orar por la provisión. También se puede orar si usted quiere algo material que anda buscando. Pero note que también hay espiritual. Las peticiones espirituales, como cuáles: la salvación de alguien, la sanidad de alguien, como vamos a orar ahora, la restauración de un hogar, de una familia, de una persona. Son cosas que nos competen a cada uno de nosotros por orar. Pero eso lo hacemos ¿dónde? En el altar del elegido. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros fuimos elegidos y es porque buscamos también hacer la elección del Señor para nuestra vida. Entonces, solo en este altar podemos entender, elegir y por otro lado encontrar la unción necesaria para desarrollarlo. Ese es el punto importante de todo esto. Y es a donde el Señor obviamente nos quiere llevar. Ahora, avanzando un poquito más, nuevamente quiero que miremos el altar del perdón, aquí en Samuel. Bueno, en el libro de Samuel, pero en este caso ya es con el rey David. Pero el rey dijo a Haruna, aquí en Samuel 24-22, dijo, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dice, y edificó David un altar al Señor y ofreció en holocaustos y ofrenda de paz. Dice, el Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida. Nuevamente este texto llega al punto de culminar con que el Señor escuchó la súplica y realizó por lo que David estaba rogando. Esa es la parte interesante. Ahora, note algo. Conocemos esta historia. David comete un pecado. El pecado fue
que se llenó de soberbia al censar a su ejército. Y ustedes saben que el censo, pues no solamente que estaba prohibido, sino que el punto era de que si tú censabas el ejército en ese momento, era como decir, pues yo estoy confiando en mis fuerzas, no en las fuerzas del Señor, ¿verdad? Eso lo que le pasó a Josué en Jai. Josué estaba confiando en sus fuerzas, no en las fuerzas del Señor. Y ahí entonces aprendió una lección, que el ejército no importa de qué tamaño sea, si te sobra, pues qué bueno, y si falta, el Señor está peleando por ti y por mí. Así que no importa el tamaño de sabiduría, no importa el tamaño de herramientas que tú tengas, no importa la capacidad que tú tengas para desarrollar algo, todo lo cuanto vamos a hacer lo hacemos por el Señor. Y ese es lo duro que David tuvo que aprender aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, uh, David pecó y el Señor trajo una plaga como castigo, como consecuencia. Y bueno, mire qué casualidad, hoy estamos viviendo en medio de una plaga. Entonces, ¿qué hizo David cuando vio esa plaga? Ir al altar. ¿Qué hizo David? Levantar un altar al Señor. Miramos detenidamente lo que dice el texto 25. David edificó un altar al Señor, ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Lo interesante aquí es que el Señor escuchó la súplica y obviamente la plaga fue detenida. Entonces, aquí es donde yo digo que estamos nosotros llamados a estar en esto, a levantar nuestro altar, a edificar un altar, ofrecer ahí holocaustos y ofrendas de paz. ¿Para qué? Para que el Señor escuche nuestras súplicas. Entonces, en medio de esta plaga, eso es lo que nosotros tenemos que practicar, que tenemos que desarrollar, ir al altar, a que el Señor nos escuche. Este fue un altar del perdón. ¿Por qué del perdón? Bueno, porque el Señor ahí perdonó a David. David fue perdonado de su pecado. Pero también fue un altar de sanidad, porque ahí, al escuchar al Señor esa súplica, el Señor trajo la sanidad sobre el pueblo. Ahora, por eso es que ahora entiendo a David cuando escribe en Salmos: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. ¿Por qué David tenía tanta convicción de que el Señor lo escuchaba? Bueno, porque siempre había una respuesta. También en el Salmo 3, verso 4 dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Entonces, note algo, David tenía un testimonio de que el Señor le respondía. Si hay algo que quedó registrado de David en las páginas de su historia, ¿qué fue? Es que fue un hombre que tuvo altar y que en el altar encontraba las respuestas del Señor. Y obviamente que el Señor lo escuchó. Eso es lo bonito. Recordemos que David fue un elegido, pero también tú y yo hemos sido elegidos como un sacerdocio santo para su pueblo. Entonces, también nosotros vamos a alcanzar la gloria que David alcanzó. Entonces, nosotros también podemos ir al altar, rogarle al Señor, ofrecer ofrendas de paz, ofrecer un holocausto, y entonces esperar a que el Señor escuche nuestras rogativas y que el Señor actúe en favor nuestro y en favor de nuestra nación. Es en el tiempo, obviamente, Él va a responder en el tiempo que Él considere, no el que nosotros pidamos, porque no, con el Señor es que no funciona así, sino que es de acuerdo a su voluntad. Ahora, notemos que esa es una de sus promesas. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:13: todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, el Señor promete a los suyos dos cosas. Número uno, que si pedís en su nombre al Padre, ¿qué dice? Será número uno, que vamos a ser escuchados. Bueno, implícitamente dice que vamos a ser escuchados, porque Él va a hacer, Él va a actuar, Él va a realizar por lo que estamos pidiendo. Y ese es el punto interesante. Y segundo, nos enseña que los recursos necesarios por los cuales se ora van a ser alcanzados. ¿Por qué? ¿O por dónde? Porque vamos al altar, porque buscamos en el altar, porque estamos esperando, porque lo que el Señor quiere es glorificar al Padre en el Hijo. Y claro, pedimos todo en el Hijo, y por eso el Señor actúa a favor nuestro. Desde luego, el Señor se comprometió a responder cualquier petición, obviamente legítima, cualquier petición que sea de acuerdo a su voluntad, para que Él la haga. No quiere decir con esto que la respuesta sea inmediata, no. Pero sí dice, y la promesa está en que Él lo hará. Dice el Señor, yo lo haré. Yo lo haré. Eso quiere decir que va a haber una respuesta. Eso quiere decir que escuchó y que va a haber una respuesta de parte de Él. Entonces, el altar del perdón
lo más fundamental que es que el Señor te escucha, te limpia y nos aprovisiona, nos da las herramientas para que nosotros podamos realmente alcanzar todos los objetivos según sea el deseo y la voluntad de Él para nuestra vida. Y ese es el punto importante al que queremos llegar. Y para finalizar, pues queremos ver un poquito acerca del altar de la unidad. Necesitamos tener un altar de la unidad y esto lo vemos aquí claramente en Reyes 18:30, en Primera de Reyes. Dice entonces Elías, dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y dice en el verso 31, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Ahora, note un punto importante aquí. Bueno, en estos tiempos de Elías, ¿qué es lo que más imperaba en el pueblo? Imperaba una división. Es decir, no sabían ya a quién adorar. No sabían a quién adorar. Por eso es que habían muchos altares a dioses paganos y Elías tuvo que confrontarlos y Elías tuvo que ir y decirles, hey, si el Señor es Jehová o si Jehová es Dios, en otra traducción, adorarle a Él. ¿Verdad? Entonces Elías los tuvo que poner en orden. Porque note lo que dice ahí, que el altar de Dios, el altar del Señor ya había sido derribado, o sea, tenían el altar olvidado, ya lo habían desechado. Y ese era el problema, que el pueblo ya no sabía a quién adorar, ya no tenían por quién. Porque entonces, este es un altar que bien puede ser el de la unidad, como también de la definición. Nosotros tenemos que estar definidos y es que la definición te da carácter, porque te ayuda a estar en orden con Dios y eso te va a traer obviamente en orden, o te va a traer obviamente orden en las demás cosas. Entonces, para poder tener unidad necesitamos estar definidos y obviamente necesitamos reparar ese altar para poder ir delante de Dios y que Él nos oriente en lo que nosotros tenemos de desarrollar en nuestra vida. Es decir, a veces nos hemos olvidado de tener un altar. Miren, no me dejará mentir y yo sé que nos ha pasado a todos. Yo no sé si usted ha derribado su altar. No sé si se ha olvidado de su altar. Y no sé quién me está manchando aquí mi presentación también, pero bueno, el punto importante es que para poder desarrollar unidad en el cuerpo y definir hasta nuestro carácter como creyentes, debemos en primer lugar reparar en el altar. Ese es el punto importante y volver al altar para restaurarlo, para tener una buena comunión con el Señor. Mira lo que dice aquí el Señor, no sé quién puso esas marcas, y no sé si se pueden eliminar, pero bueno. En Juan 17:20 dice mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, y para que el mundo crea que tú me enviaste. Note algo bien interesante en este texto. El Señor va al altar de la unidad. Dice, no ruego, dice, bueno, perdón, dice, así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Ese es el altar de la unidad del Señor. Y lo que el Señor busca y pide es que sigamos nosotros ejemplos. No te es decir que nosotros también tenemos que ser uno, así como Él y el Padre son uno, también nosotros debemos de ser uno. También ellos estén en nosotros. Y así como que sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí. Entonces notemos eso. Elías les dijo a aquella gente, ¿hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? Elías cuestiona a su gente de hasta cuándo iban a estar entre dos pensamientos, hasta cuándo iban a estar diciéndose Jehová o Moloch. ¿A quién debemos de adorar? No, tenemos que ser definidos. Y por eso Elías les dijo, si el Señor es nuestro Dios, adorarle a Él. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de estar definidos. En cambio, el Señor se pone aquí de ejemplo de unidad. El Padre y yo somos uno. O el Padre y yo estamos unidos, entonces ustedes también tienen que ser unidos. Esto es estar en unidad, es estar definidos por la causa del Señor. Y finalmente, podemos decir que esta unidad es un testimonio
a los demás de que el Señor está con nosotros. Note lo que dice ahí, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, cuando la gente mira que tú y yo con diferentes personalidades, con diferente carácter, pero aún así nos toleramos y nos podemos llevar bien. Si usted quiere en el amor de Cristo, porque de repente en el amor nuestro nos podemos morder, pero cuando vamos al amor de Cristo nos unimos, nos hermandamos y caminamos juntos, entonces eso forma un testimonio para los demás. ¿Cómo es posible que aquel pueda convivir con el otro en la misma iglesia? Porque estamos unidos por Cristo, siguiendo el ejemplo de Él. Ese es el punto donde queremos llegar y ese es el punto donde nos lleva el altar de la unidad. Entonces, el altar de la unidad no solo es restaurar la comunión con el Señor, sino que nos ayudará también a tener una buena comunión con los hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero obviamente también porque estamos definidos por el Señor, porque hemos forjado nuestro carácter y hemos dicho, Jehová es mi Dios, entonces tengo que realmente servirle a Él. Recordemos que el Señor dijo, solo a Él servirás, solo al Señor tu Dios honrarás y solo a Él servirás. Entonces, cuando nos hemos definido es cuando realmente podemos caminar siempre con el Señor. Amén. Bueno, en resumen, hermanos, para ya ir cerrando, tenemos que buscar en el altar, y ahí que vamos a encontrar entonces el altar de paz. Tener el altar de paz, debemos de ofrecerlo voluntariamente, es decir, en sujeción al Señor, para que en todo momento podamos buscar agradarle siempre a Él. Ese es el altar de paz. Obviamente, esto nos lleva al altar del intercesor. ¿Quién es aquel verdadero intercesor? Aquel que por la experiencia en la palabra sabe que debe orar por sí mismo para tener una limpieza, para tener una buena relación de él con Dios, para poder después orar por los demás y poder pedir por el bienestar de los demás, que al final será también el bienestar de él. Y también avanzamos al altar del elegido. El altar del elegido es donde podemos entender qué elegir. No solo es que somos elegidos nosotros, sino qué elegir para nuestra vida. Tomar la voluntad del Señor para nosotros y por otro lado también tener la unción necesaria para poder desarrollar lo que el Señor quiere que desarrollemos. Y recordemos que cuando el Señor nos unge, es que nos habilita, nos capacita y nos ayuda a poder desarrollar todas las cosas. Y también tenemos el altar del perdón. Lo más fundamental es que el Señor nos escucha, nos limpia y nos aprovisiona. Después de haber sido ungidos, ahora también nos da la provisión necesaria para poder salir adelante. Y finalmente el altar de unidad, para que podamos restaurar la comunión, no solo con el Señor, sino que la comunión con cada uno de nosotros. La buena comunión con los hermanos, que también es y poder estar definidos con el Señor. Y que note algo, que ese será nuestro testimonio para el Señor. Amén. Vamos a orar para poder cerrar aquí la presentación y después, pues, obviamente nos quedamos ahí platicando cada uno de nosotros. Así que entonces en oración, Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu buena palabra, por este tiempo en el que tú nos enseñas a desarrollar este altar. Pues hoy queremos tomar el ejemplo, Señor, y queremos subirnos voluntariamente a tu altar y ofrendarnos a nosotros mismos como una ofrenda quemada. Padre, que no quede nada de mí, sino todo de ti, para que lo que salga de mí sea el reflejo de ti, Señor, porque tu palabra así lo dice. Que todos los demás puedan ver en mí lo que tú has hecho conmigo y no lo que yo soy. En el nombre de Cristo, yo te doy gracias por esta buena palabra, mi Dios, y te pido en el nombre de Cristo que la podamos desarrollar, que podamos tener una vida de oración, que podamos encontrar la paz, que podamos ser verdaderos intercesores, que podamos elegir siempre lo correcto en base a tu voluntad, Señor, que podamos encontrar en el altar el perdón por nosotros y buscar el perdón de los demás también, y que así juntos podamos andar en unidad. En el nombre de Cristo, ese es mi deseo de corazón por todos aquellos que estamos aquí reunidos, Señor, y también por todos aquellos que alcanzaremos a través de nuestros discipulados, que desde ya los ponemos en tus manos para que tú trabajes por cada uno de las vidas a las que escuchan el mensaje. En el nombre de Jesús, quiero aprovechar también el momento, Señor, para ponerte en tus manos a Rebeca Samantha López, Señor, hija de nuestro hermano Boris, y también a la hermana María Chávez de Rubio, la madre de nuestra hermana Yolanda, y para que tú hagas de acuerdo a tu voluntad en sus vidas. Pon tu mano de salud sobre ellas. Mira que están pasando por un cuadro de enfermedad. Renunciamos, reprendemos y rechazamos que sea toda enfermedad de ese virus, del coronavirus, Señor. Sabemos que estamos en tus manos y que en tus manos
todo estará bien porque tú eres nuestro Padre y tú quieres lo mejor para nosotros. Aceptamos tu voluntad, Señor, por sobre todas las cosas, pero sabemos que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos por ello, Señor. Oramos por la salud, por la sanidad de ellas, Señor, y también por todos aquellos que presentamos algún malestar. Desde ya, Señor, te pedimos y te rogamos que un espíritu de sanidad venga sobre la vida de cada uno de los que estén mal. Y te rogamos también por nuestra nación, para que tú pongas tu mano sobre toda nuestra nación, para que esa plaga pueda reducirse a la impotencia, Señor, y nosotros podamos salir bien librados de todo este malestar. En el nombre de Cristo, en tu mano nos encomendamos, sabiendo que tú eres un Padre bueno, un Padre fiel, que honras a cada uno de tus hijos que te van y busquen en el altar. Y aquí estamos, Señor, haciendo altar para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, por este tiempo, por esta reunión y porque aún al final, a pesar de este momento difícil, nosotros podemos también reunirnos y desarrollar nuestras actividades de la iglesia. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, te honramos, te bendecimos y te necesitamos siempre. Amén, amén y amén.